emprendedor titulado Documental de Georgette Philippart. A su vez también les voy a presentar a los 7 integrantes que componen este equipo emprendedor. Comencemos. Audio Jungle. Con todos, bienvenidos al mundo del emprendimiento cultural. Nuestro proyecto se denomina Documental de la vida de Georgette Philippart. Lo que nuestro equipo emprendedor quiere resaltar es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de César Vallejo, el cual fue el gran amor que le tuvo a Georgette Philippart, la cual se encargó de conservar y distribuir los poemas y obras del gran escritor César Vallejo. Algunos de estos fueron poemas humanos y cuentos como El Tuxteno. Todo esto ella lo pudo lograr gracias al gran amor y afecto que le tenía al gran escritor César Vallejo, lo cual ella siempre luchó hasta el final para lograr todos sus objetivos. Bueno, nuestro objetivo como grupo es poder difundir los aspectos relevantes acerca de toda la vida de la esposa de César Vallejo. Y como segundo punto es elaborar un correcto documental sobre la esposa de César Vallejo para así hacer una correcta difusión a través de las redes sociales o medios de comunicación. El emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural es un movimiento que combina valores tangibles e intangibles de la sociedad, como productos y servicios culturales. Estas actividades pueden generar y organizar ideas que integran en empresas u organizaciones culturales. Los emprendedores culturales son promotores del cambio cultural y las personas visionarias. Estas se encargan de organizar el capital cultural, financiero, social y humano para así generar ingresos de las actividades culturales. Todos podemos ser emprendedores culturales, lo único que necesitas es tener una idea y así poder generar y hacer tu propia empresa para poder dar un cambio positivo a tu país o sociedad. Algunas de las características del emprendimiento cultural son tener nuestras ideas bien claras, a dónde queremos llegar y por qué queremos realizar nuestro proyecto. Tendremos que tener bien en claro qué es lo que queremos hacer, por qué queremos hacerlo y qué es lo que lograremos. Saber a cuántas personas vamos a ayudar y cómo será la manera de lograrlo. También tenemos que tener un estudio del mercado, saber cómo vamos a llegar a los clientes, cómo vamos a hacer que ellos se interesen por nuestro producto. Debemos también de tener un plan jurídico para no tener problemas legales y así poder realizar nuestro emprendimiento cultural de una manera legal y segura. El día de hoy les hablaré sobre la importancia del documental. Cuando realizamos un documental, creamos un instrumento de información en la que se muestra una postura o hecho, el punto de vista del dirigente, y que en las reproducciones futuras se puede utilizar como dato para informar de hechos pasados. El documental investiga personas y ubicaciones reales. En este suceso, el documental sirve de testimonio de una nueva disposición social, permitiéndonos desarrollar nuevas habilidades y conocer un poco más sobre el documental y su elaboración. Características del documental. Me parece un contenido bastante útil para así poderles contar a los espectadores un poco más de cómo fue la vida de César Vallejo y de su esposa. La recomendación que yo tendría que darles es que todos nos empapemos en el tema para así poder obtener nuevos conocimientos y poder saber un poco más sobre todo lo que ocurrió a lo largo de la vida de César Vallejo. El siguiente tema a tratar son los pasos de cómo hacer un buen documental. Primer paso, encuentre un tema que te apasiona. Segundo paso, inicia una investigación. Tercer paso, tiene que ser un experto con la investigación que escogió. Cuarto paso, escriba un guión. Quinto paso, inicie la preproducción y la organización del rodaje. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892
en la ciudad de Santiago de Chuco, La Libertad. En sus primeros años fue formado para la vida sacerdotal. En 1910 se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras. Se gradúa de bachiller el 22 de septiembre de 1915 con la tesis El romanticismo de la poesía castellana. En 1916 forma parte del Grupo Norte junto a Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, entre otros. De los hechos ya mencionados, cabe recalcar que César Vallejo también trabajó de docente en diversos colegios como el de Guadalupe y Barro. También fue profesor de quien en un futuro sería Ciro Alegría. En 1920, Vallejo, tras la muerte de su madre, regresa a su natal Santiago de Chuco, donde es acusado del saqueo e incendio en una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María, en lo cual Vallejo es apresado en Trujillo, donde transcurre 122 días en prisión. Tras probar su inocencia, César Vallejo sale de prisión, pero antes él había ya tomado algunos párrafos de esa experiencia para Trilce. Vallejo, tras los hechos ya contados, decide partir a Europa y dejar su patria para ya no volver jamás. Vallejo, ya en Europa, en 1932, decide unirse al Partido Comunista Español. Después de este suceso también cabe recalcar que él trabajó como redactor. Vallejo en una época vivió clandestinamente ya que se desató la guerra civil, pues este acontecimiento le serviría como inspiración para escribir España aparte de mí este cáliz. Después de esto, en 1934, nuestro autor contrae matrimonio con Georgette Philippart, quien es la parisina de la cual te hablaremos en este documental. Después de esto, él siguió con sus escritos, pues en 1938, un 15 de abril, nuestro autor fallece. Después de su fallecimiento, Georgette Philippart siempre respetó su memoria, salvando sus escritos y publicándolos, llevando a este autor a la fama y que hoy en día sea recordado aún por nosotros mediante sus escritos. Gracias. Georgette Philippart nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippart y Marie Travers. En 1914, una tuberculosis le ataca los nódulos de sus extremidades inferiores. Ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla de Marne. A causa de la guerra es enviada a Bretaña, donde realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Vitré. Posteriormente viaja a Londres para proseguir su formación educativa. Realiza estudios de violoncelo que, junto con la guitarra, era su instrumento más preciado. De vuelta a París, en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. Y en 1926, Georgette, a través de la ventana de su apartamento, conoce por primera vez a César. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la presencia que tuvo Georgette Philippart en la muerte de César Vallejo. También les voy a comentar un poco sobre el amor que tuvieron. Fue un amor muy cercano, ya que vivían muy cerca, frente a frente prácticamente. Ella, una joven de 18 años, costurera, con estudios en Londres, y él, un gran poeta que recién llegaba a la ciudad. Ella admiraba la forma particular que se expresaba César Vallejo, la manera que hacía sus gestos, la manera de caminar, su andar, de decir ciertas cosas sin palabras. El papel más importante que tuvo Georgette Philippart fue mantener el legado de su esposo, el gran César Vallejo. Fallecimiento de Vallejo y su viaje a Lima. Poco tiempo después, en octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan en París por civil. Vallejo muere a los 46 años en París. Un año después, en 1939, de su muerte, ella edita y publica Poemas Humanos, una obra completa de Vallejo con Raúl Porras. Dedicó tiempo y esfuerzos a la obra literaria de Vallejo para que sea reconocida a nivel universal. Georgette siempre cuidó los manuscritos de Vallejo como si fueran su gran tesoro. Georgette Philippart viaja a Perú en 1951 y vive de la pensión que obtuvo por la llegada de Porras de Barrenechea hasta 1968. En 1970, luego de largos trámites, Georgette pudo trasladar los restos de Vallejos al cementerio Montparnasse, donde están los grandes artistas
de la historia mundial. En 1978, Georgette sufre un accidente severo. En transcurso de su difícil recuperación, ella seguía repartiendo los restos de Vallejo, siguiendo por su propia voluntad. Luego de eso murió en Lima en 1984. Conclusiones. Lo que nosotros queremos lograr como grupo emprendedor es poder hacer una gran difusión a través de un documental contando los momentos, acontecimientos y hechos importantes de la vida de nuestro escritor César Vallejo, quien fue su gran amor Georgette Philippi, ya que ella tuvo un gran labor a lo largo de toda su vida, quien fue quien conservó y difundió sus obras del escritor.